Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a esta nueva presentación. En esta ocasión vamos a realizar un formulario que está creado en Visual Studio, el cual pretende ingresar datos de una persona, los cuales se van a guardar en una base de datos que está creada en el motor SQL Server. Bueno, tenemos aquí nuestro proyecto creado previamente en Visual Studio y vamos a dar una breve explicación de la programación. Creamos una clase llamada persona en la cual creamos los métodos, los cuales vamos a llamar desde el formulario, desde el botón llamado agregar registros, el cual va a llamar a los métodos que vamos a utilizar para llenar los datos ingresados en cada uno de los text box, que son los datos de una persona. Estos datos posteriormente tendrán que aparecer en este data grid. Bueno, este es el diseño. Vamos a una breve explicación de lo que es la programación de los métodos. Ya vamos a la conexión. Creamos un método llamado conectar, el cual contiene la ruta de nuestra base de datos que está ya previamente creada en SQL Server, que está aquí, la base de datos llamada EXA, que contiene una tabla llamada tPersona. Con los campos de ahí tenemos 3 registros ingresados previamente y los cuales vamos a llamar desde Visual Studio. El método conectar, posteriormente el método desconectar, el método ejecutar SQL, el cual nos va a ejecutar una consulta para llamar a los datos que están en la base de datos. Finalmente el método actualizar grid, que es el que va a funcionar para llamar a los datos que se actualicen en nuestro data grid. En el formulario llamamos a los métodos que vamos a utilizar, creando un objeto de la clase persona. En el formulario, cuando se cargue el formulario, vamos a llamar para que se actualice nuestro data grid view con los datos que ya tenemos en la base de datos. En el botón agregar, al momento de hacer clic, le vamos a dar los métodos que tenemos en nuestra clase persona. En este caso vamos a hacer añadir datos o insertar. Aquí nos va a insertar los datos que nosotros vamos a ingresar en nuestro textbox a la tabla de persona que tenemos en SQL. Desde aquí llamamos con esta consulta y llamamos aquí a los métodos actualizar para que se actualicen los datos de nuestro data grid view. Utilizamos el método desconectar y finalmente el método limpiar cajas de texto, que es para cuando deseemos ingresar más registros, las cajas de texto estén en blanco. Bueno, finalmente la presentación de cómo quedaría. Mi cédula, fecha de nacimiento, dirección, ingresamos los datos de la persona, y añadimos nuestro nuevo registro.
Nos dice que la operación ha sido realizada con éxito y tenemos aquí el registro ingresado. Vamos a consultar si este registro se está guardando en la base de datos. Vamos a la base de datos, actualizamos. Si recuerdan, el nombre era Francisco. Aquí está Francisco. Vemos que sí se están guardando en la base de datos. Y eso es todo lo que hace el formulario.